Ay, lo ves que van a entrar. Está Juanjo. No, ese no es Juanjo. Sí, Irene. Ay, qué diferente. Sí, Hola, hola, ¿lo ves? hola Irene, hola Laura, ¿cómo andan? Hola, Hola, hola. acá estamos esperándote. ¿Se escucha bien, Juanjo? ¿Qué? ¿Se está escuchando bien? Sí, se escucha bien. Sí, perfecto. Bueno, entonces Bueno, ya estás. Decime cuando empezamos. Sí, en 2 minutitos porque voy admitiendo y los voy... Las vas ingresando, claro. Sí, los voy ingresando. Se ve bien porque si no movemos la computadora. No, se ve bien. Si podés, bajalo un cachito porque le queda como... Tiene la cara un poquito cortada. ¿Así? Ah, está perfecto. Ahí está, ahí está. Hola. Mira qué bien. Bueno. ¿Ves? Ay, esa es mi compañera. Bueno. Ah, ¿ves? ¿Ves que van entrando? Hola, Busi. Pandemia. Horrible. Como todo el mundo, trabajo el triple o el cuádruple. Hay que hacer un balance de ejercer la docencia en estos tiempos. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a iniciar esta clase por la plataforma que nos va a dar hoy la profesora a cargo de la cátedra, Irene Bucci. Ella se va a referir a los temas desde la obra de Levi Yeyati después del trabajo. Así que bueno, vamos a habilitar ahora el micrófono de ella, el resto solo silencio, y bueno, me van escribiendo alguna consulta por chat, así la podemos escuchar Irene. Bueno, ya puedo empezar. Irene, adelante, sí. Bueno, nosotros cuando pensamos este tema, lo pensamos en función de un cierto periodo histórico en donde se modifica toda una matriz societal que implica también la entrada o darle relevancia al aspecto tecnológico. Entonces, a partir de esta cuarta revolución tecnológica, que es la revolución de la inteligencia artificial, se empiezan a plantear fuertes dilemas de qué va a pasar con el trabajo. Y en esta revolución, que es mucho más profunda y más vertiginosa que las revoluciones anteriores, el trabajo se pone en el centro, porque ya implica otro proceso donde hay que pensar las categorías, que se solían pensarlo, la relación entre los países, el tipo de producción, y aparte muchos autores hablan de procesos de desglobalización. ¿Por qué? Porque esta revolución es una revolución tan diferente que modifica todas las relaciones societales, pero aparte la relación de los hombres con el trabajo y con su actividad. Entonces también se plantea toda esta dicotomía, qué va a pasar después del trabajo. Bueno, el autor va haciendo una recorrida y va planteando que la dimensión del trabajo, que implica una retribución y un salario, es un aspecto o una dimensión relativamente reciente en la historia de la humanidad, porque antes la gente trabajaba simplemente para sostener la supervivencia, mientras que a partir del capitalismo ese proceso, ¿no es cierto?, va a tener una relación diferente porque los bienes que se van a producir, que van a estar directamente afectados a un mercado, se van a convertir en mercancías. Por lo tanto, la dimensión va a ser una dimensión económica, cultural, social, y va a dejar de ser esa relación social que tenía en las etapas anteriores.
Acá cuando Yeyati habla de, bueno, ¿qué va a pasar con la sociedad? ¿Quiénes van a ser los sectores que van a trabajar? ¿Quiénes van a quedar afuera de todo este proceso? Y va marcando diferentes etapas de la revolución tecnológica. La que nosotros conocemos sería la revolución industrial, cuando se reemplaza la fuerza, ¿no es cierto?, animada de los hombres por la fuerza inanimada de las máquinas a través de lo que va a ser la máquina a vapor con su combustible, que va a ser el carbón. Pero él plantea una segunda revolución, que es la revolución técnica, cuando se sale o la ciencia entra a los procesos productivos y se sale de la fase de la industrialización y se entra a la fase de los servicios. Este sería el segundo momento, ¿no es cierto?, que también hay que relacionarlo con los estados de bienestar, cuando no solamente el trabajo implica un salario, sino implica derechos, derechos a la buena educación, a la salud, a la vivienda, a la seguridad social. Y donde hay un Estado que es regulador y redistribuidor de todos esos ingresos que produce esta revolución tecnológica, que nosotros conocemos como estado de bienestar, que es un estado de un tiempo bastante limitado, que se conoce como el estado más virtuoso, o donde las distancias de la explotación se fueron achicando. Hay un tercer momento, que es la revolución ya cuando aparece la robótica, que esto se produce a fines de los 70, la emergencia de los nuevos materiales y todo lo que serían las biotecnologías, donde en esta revolución aparece el robot. Y en el robot está, ¿no es cierto?, son robots demasiado primitivos en función de lo que ha avanzado la ciencia, y donde los robots responden a estímulos y respuestas, pueden replicar, ¿no es cierto?, comportamientos repetitivos, y esto va a tener que ver con fundamentalmente las primeras industrias productivas o centros productivos que van a ser adaptados o incorporados, va a ser la industria automotriz, ¿no es cierto?, ciertas fases de la producción van a ser usados para, ¿no es cierto?, rescate, también como mano del hombre, y son robots muy sensibles a la temperatura y funcionan a partir de ensayo y error. Este sería el tercer momento de esta revolución tecnológica. Ya el cuarto momento, estamos hablando de inteligencia artificial, donde el mundo se ha digitalizado y donde los androides, que no son más que programas, pueden llegar a producir software que produzcan software. Y en este momento, o en esta etapa, se está hablando entre la interfase humana, ¿no es cierto?, con robots, o que los robots se comuniquen entre ellos. Entonces acá hay que hacer dos relaciones importantes. Si bien la revolución industrial representó la emancipación del músculo o la fuerza física y generó un proceso productivo muy fuerte, donde se absorbió a la mano de obra menos calificada. ¿Por qué? Porque con poco entrenamiento podía ser puesto delante de una cinta de montaje y no se requería de niveles educativos altos, todo lo contrario, porque el empleado o el trabajador se formaba en su puesto de trabajo. En esta revolución tecnológica, lo que se reemplaza es la inteligencia, e incluso en etapas más avanzadas, en etapas más avanzadas, se plantea incluso reemplazar hasta los afectos y las emociones. Por lo tanto, esto dispara, ¿no es cierto?, muchísimos procesos que hace que tengamos que pensar, bueno, ¿qué va a pasar por el trabajo? ¿Quiénes van a trabajar? ¿Y qué va a pasar con cada uno de nosotros? Y dentro de este gran marco, ¿no es cierto?, y de profundización
de los procesos productivos, quienes van a llevar la delantera. Y acá, fundamentalmente, en este escenario, que está mucho más próximo de lo que nosotros pensamos, aparecen nuevos actores. Por ejemplo, ya los procesos industriales quedan relativamente afuera, porque ya no es un capitalismo que se basa en la industria, y también lo que se están planteando, bueno, ¿qué va a pasar cuando se digitalice el área de los servicios? Entonces, una de las cosas que está demostrando esta revolución tecnológica es que el sector servicios no es ni tan homogéneo ni tan resiliente como se pensaba, y en este sector conviven dos tipos de trabajadores. Por un lado, los trabajadores de altísimo nivel de especialización, que se los llama los trabajadores del conocimiento, que conforman la economía del conocimiento, y los otros trabajadores de bajo nivel de calificación, pero que tienen ciertas condiciones o atributos que implican normas o presupuestos de cuidado. Y aparte, son actividades, lo que tienen en común tanto los calificadores de alta calificación como los de baja calificación, que ahora vamos a ver quién son, es que pueden realizar actividades que no son fácilmente replicables por un robot. ¿Por qué? Porque en la tercera revolución de la inteligencia, se cambia el eje, ¿no es cierto? Habíamos dicho que la primera era la que se había dado en la Revolución Industrial, la segunda cuando aparecen los primeros robots que repiten acciones simples que están perfectamente codificadas. Hay un tercer momento que es cuando los robots, como no pueden imitar la conducta humana, se los pone y se los complementa con la inteligencia humana. Entonces, por un lado, ¿cuál va a ser su función? Bueno, concentrar y analizar todos los datos. ¿Y quién va a ordenar esas categorías para que ellos puedan agrupar esos datos? Es como cuando en investigación yo salgo a tomar encuestas, levanto información, pero esa información después yo la tengo que clasificar y para eso tengo las variables y tengo las dimensiones. Entonces, eso va a ser pensado por el cerebro humano, pero lo que va a hacer el robot va a levantar toda esa información, la va a asociar, la va a agrupar y va a hacerlo a una velocidad impensable que el hombre ni siquiera lo puede replicar. Pero lo que también se ha demostrado en esta tercera etapa, que los robots pueden encontrar conexiones con la información que recibe, porque la inteligencia artificial sería el procesamiento de grandes cantidades de información. Por lo tanto, eso implica que un nivel de conocimiento y de velocidad tal del conocimiento que dejan afuera, ¿no es cierto?, o lo ponen en un lugar muy especial a los seres humanos. Ahora, ¿quién puede pensar en cómo yo armo los programas? ¿No es cierto? Una de las cosas que dice Sheshati, bueno, que hoy en día los programadores son profesionales destacados, porque ellos pueden crear programas, pueden crear aplicaciones, pero en una fase superior el programador va a pasar a ser un trabajador más. ¿Por qué? Porque dentro de las nuevas competencias, todos los trabajadores, si quieren ser empleables, van a tener que ser programadores. Por lo tanto, si bien ahora son una profesión de punta, no lo van a hacer en un tiempo poco cercano. ¿Por qué? Porque si nosotros en este cuarto momento de la inteligencia artificial tenemos robots o programas, ¿no es cierto?, que pueden crear otros programas, la máquina podría resolverlo. Porque ¿en qué consiste la revolución artificial? Sería la articulación de grandes masas de información con algoritmos y el procesamiento de los mismos. Por un lado eso. Por el otro lado, el sector servicios no es un sector ni homogéneo ni resiliente y tiene desarrollos diferentes. Y es importante, hay sectores o dimensiones o actores que
pueden desconocer este proceso. Por un lado, el Estado, por el otro lado, la educación. ¿Por qué? Porque ¿qué le vamos a enseñar a los chicos? ¿No es cierto? ¿Cómo se los puede motivar hacia el conocimiento? ¿Y qué conocimiento? ¿Dónde están las posibilidades que me brinda ese conocimiento? Es decir, ¿cómo correr detrás de esta revolución que plantea como medio imparable? Incluso muchas de las discusiones de decir, bueno, si los niveles de productividad crecen porque ya son las máquinas, ustedes piensen esto. Por ejemplo, Google tiene 60.000 trabajadores. General Motors tiene 200.000. Motorola tiene fábricas concretas en automóviles. Google produce muchísima más riqueza que General Motors en un espacio virtual con muy pocos trabajadores, y aparte ha atrapado a los consumidores. ¿Por qué? Porque hoy los desarrollos productivos más dinámicos, más oligopólicos y más rentables son las plataformas. ¿Qué son las plataformas? Son lugares donde se concentra la información, donde se venden los más absolutos y variados servicios, y donde hay el mundo, ¿no es cierto?, a través de un proceso de globalización y económico muy fuerte, ¿no es cierto?, se ha concentrado. Por lo tanto, hoy todos somos consumidores y habitantes de un mundo. Y nos conectamos a través de esas plataformas que aparte, ¿por qué pueden tener empleados? Porque todas esas plataformas contribuyen gratuita a enriquecerla. Entonces, a través de la información que aportan, a través de todas sus entradas y salidas, poniendo novedades, sugerencias, y a su vez también otra función muy importante que cumple el usuario de una plataforma que cree que se conecta por hobby o que le están vendiendo un servicio y que goza de ese beneficio y es absolutamente gratuita, el propio usuario se transforma en el guardián y el supervisor del trabajador o del servicio. Yo ya no necesito tener jefe para controlar si la venta online que hice llegó o no llegó, sino que yo, ¿no es cierto?, lo hago a través de la evaluación que hace el público del producto que me compró. Por lo tanto, todo es parte, ¿no es cierto?, en trabajo barato, ¿no es cierto?, donde todos aportamos a partir de nuestra incursión en plataformas. Ustedes piensen que las plataformas, es decir, este modelo social es tal que genera mayor desigualdad, ¿no es cierto? Nunca hubo tasas en el mundo, no solamente emergentes como nosotros, sino en los países súper desarrollados, nunca hubo tal riqueza. Se calcula que el 1% de la población en el mundo maneja el 90% de la riqueza. Nunca hubo tanta concentración, y este fenómeno se da a partir de la existencia de las plataformas. Es decir, ¿qué genera esto? Genera que, si bien Yati dice, bueno, no va a desaparecer el trabajo, van a desaparecer ciertas tareas, ¿no es cierto?, porque van a cambiar los componentes del trabajo. Se calcula que 5 de cada 7 trabajos que van a existir en un proceso, se calcula que el año tope va a ser del 2055, donde este proceso ya va a estar totalmente afianzado, el de la cuarta etapa. 5 de cada 7 empleos o tareas no se conocen, nadie sabe cuál va a ser. Entonces esto plantea un desafío muy fuerte de qué tenemos que hacer en la educación, cómo tenemos que educar a los alumnos y demás. Entonces, al haber tal monopolización de las plataformas como Google, Amazon y lo que sea, lo que hacen es concentrar cada vez más riqueza, y es una riqueza que no es redistribuida. Es decir, acá
el que se tiene que poner un poco las pilas es el Estado. Entonces, algunas tesis dicen, bueno, tenemos que crear impuestos especiales para los robots, porque de esta manera se lentificaría el ritmo de la revolución tecnológica. Pero otros dicen, no, no se puede grabar a los robots porque son un bien de capital, lo que hay que grabar es a las empresas. Los optimistas de la revolución tecnológica dicen, bueno, no desaparecerá el trabajo humano se complementará con estas nuevas formas de trabajo. Pero los pesimistas dicen, no, el trabajo prácticamente puede llegar a desaparecer, y ahora vamos a ver cuáles son los perfiles que se evalúan que no van a desaparecer. Y lo que tiene que hacer el Estado es crear como un salario básico universal para toda la población, donde parte de esas rentas o esos beneficios se redistribuyan socialmente, porque si no la gente, ¿cómo va a ser para vivir? ¿No es cierto? Y aparte también acá entra un componente psicológico, sí. A la revolución industrial le llevó tanto tiempo disciplinar la fuerza de trabajo y atarla y sujetarla a una fábrica, a una máquina, ¿qué va a hacer el hombre, no es cierto, hombres y mujeres, con tantas horas de ocio? ¿No es cierto? Porque acá esta revolución también implica una transformación cultural. ¿Qué va a ser de nosotros si no trabajamos? Entonces, por un lado tenemos una economía que cada vez en ciertas áreas se hace cada vez más sofisticada, por el otro lado tenemos una revolución tecnológica que avanza a un ritmo altísimo, sumamente veloz, cada vez más rápido, y por el otro lado tenemos perfiles laborales que por no tener conductas fácilmente replicables por las máquinas, no van a poder ser reemplazadas, porque todavía se está en una etapa muy experimental de la robótica o los programas de, bueno, cómo simular o cómo replicar las emociones, cómo replicar la empatía. Por lo tanto, dentro de estos perfiles, acá ya estamos hablando de competencias. Hoy más que nunca hay que hablar de competencias y no de calificaciones. Ahora, las calificaciones, la cualificación del trabajo se adquiría en el lugar de trabajo. Por lo tanto, yo, con una educación universal que apostaba a la ciudadanía y a la conformación y a la socialización e instrucción de las personas, esa persona, después de un proceso o una trayectoria escolar, era totalmente apta para incluirse en un proceso productivo. ¿Por qué? Porque estaba disciplinada, porque sabía y podía respetar las horas de trabajo, las consignas de su trabajo, podía respetar a su supervisor, capataz, jefe, lo que sea, porque todo ese proceso lo había adquirido durante su trayectoria escolar. Y las verdaderas habilidades se aprendían en el lugar de trabajo. Por eso, en este modelo laboral, se pagaba por antigüedad. Cuantos más años de antigüedad tengo, más salario percibo. ¿Por qué? Porque cuanto más tiempo estoy haciendo este trabajo, mejor lo hago. Por lo tanto, el modelo funcionaba así, la calificación se adquiría en el lugar de trabajo, por eso cuando alguien iba a pedir un trabajo se le pedía la experiencia, si tenía conocimiento de ese trabajo. Hoy en día no hablamos de calificaciones, hablamos de competencias, y la competencia no está en el lugar de trabajo en parte, sino que está en la cabeza de los sujetos, y la competencia es el conocimiento que yo pongo en acción. Ahora, esa competencia, ¿cómo la adquiero? En parte la adquiero a través de todo el conocimiento que puedo internalizar, que me da mi trayectoria, de dónde vengo, que no es solamente la escuela, mi familia, mi grupo, mi trabajo o mi experiencia laboral anterior, pero también en parte la adquiero en el lugar de trabajo. Pero es una cosa mucho más dinámica, por eso no se habla de currículum formales, sino de currículum aplicados. Ahora, ese individuo, ¿no es cierto?, que cada vez se tiene que sostener más sobre sí mismo, tiene que estar lo suficientemente motivado y lo suficientemente preparado para empezar o
aprender a buscar los nichos, ¿no es cierto?, donde puede ser empleable. Y el problema es que tal la renovación y tal la velocidad de esos nuevos componentes que aparecen, es que tiene que proyectarse con mucha imaginación y con mucha creación. Entonces, dentro de estos perfiles laborales, yo por un lado tengo los perfiles de alto nivel de gerenciamiento, que tiene que ver con los analistas bursátiles, los gerentes de industrias biotecnológicas o las industrias más dinámicas de la economía, que por lo general son industrias que están asociadas a los procesos científicos, a los procesos de conocimiento. Por otro lado, tengo a los investigadores, a los ingenieros, a toda esta gente que está permanentemente dinamizando el proceso, y por el otro lado, por ejemplo, se ha demostrado que los docentes, sobre todo de los niveles iniciales y de los que atienden a los sectores sociales más desfavorecidos, no pueden ser reemplazados. Esto se lo ha demostrado porque, por lo general, la educación online, ¿no es cierto?, hasta antes de la pandemia, ahora habría que evaluarla en forma diferente, ha demostrado que tiene pocos niveles o tasas bajas de promoción. ¿Por qué? Porque la gente cuando estudia o se capacita necesita de un grupo sostén, pero aparte en el docente juegan otras cosas como la empatía, todo lo que tiene que ver con la inteligencia emocional, todo lo que tiene que ver con el acercamiento, todo lo que tiene que ver con los lenguajes. Y acá también esto sirve para hacerlo entrar y comparar, cuando yo dije en otro momento que, bueno, hay profesiones de alto nivel de rendimiento que se evalúan como de la economía del conocimiento, pero por otro lado, otras que requieren, como los cuidadores de ancianos, las niñeras, o los de seguridad, profesiones o estos oficios. ¿Por qué? Porque hay otros lenguajes que tienen que ver con lo físico, con lo visual. Por ejemplo, los guardias de seguridad tienen mucho que ver con lo visual, con otro tipo de lenguajes que tienen que ver con el cuidado y con la atención del otro. Por lo tanto, eso hasta se considera que va a ser muy difícil que pueda ser replicado por la robótica, porque que al tratar de relaciones humanas no son tan fácilmente replicables o que se repitan, es decir, no hay una repetición. Ahora, ¿cuáles son el stock de profesiones que están en riesgo? Fundamentalmente las profesiones de la década de los 80, de la clase media, los oficinistas, los administrativos, los bancarios, ¿no es cierto? Todo lo que tiene que ver con lo administrativo, el comercio. ¿Por qué? Porque son oficios o profesiones que pueden ser fácilmente copiadas por un robot. No se requiere de nada especial, no hay lenguajes que puedan no ser imitados por los robots. Por lo tanto, esos son los perfiles laborales que están en la línea de fuego y que va a ser muy difícil que puedan ser reciclados. Acá, Yeyati se plantea, bueno, ¿qué pasa con trabajadores de más de 40 años que están muy lejos de la edad jubilatoria, que ya tienen una cantidad de años de experiencia en su oficio, que hace que puedan ser, que es difícil reentrenarlos, por lo tanto esos posiblemente pasen al stock de los desocupados. Ahora, ¿quiénes son los trabajadores que pueden, por sus perfiles, pueden ser reciclados? Los menores de 30 años. Estos sí pueden ser reciclados porque no han adquirido todavía o han cristalizado hábitos laborales y no están tan lejos de ese reentrenamiento.
Y esto es bastante complicado, ¿no es cierto? Por ejemplo, si nosotros analizamos la fuerza laboral argentina, Yeyati dice, bueno, ¿cuáles son los sectores donde hay más sobreabundancia de gente con menos posibilidades de ser reciclado? Bueno, en la industria textil y en la industria del calzado. Esos trabajadores, es decir, realmente pueden, es decir, es muy difícil reciclarlos porque aparte hay muchos, y es por lo general cuando hay crisis económicas en Argentina los primeros sectores que van a la baja. Ahora, ¿quién sí puede ser reciclado? Y los empleados, por ejemplo, los obreros o operarios de la industria automotriz. ¿Por qué? Porque son, por lo general, son trabajadores jóvenes, tienen buenos niveles de especialización y por lo general son todos egresados de escuelas técnicas. Por lo tanto, esos trabajadores sí, ¿no es cierto?, pueden ser reciclados. Ahora, en esta revolución tecnológica que es tan profundo, que aparte donde entra en un sector lo desordena totalmente, ¿cuáles son las responsabilidades del Estado? Una de las cosas que dice Yeyati, bueno, el Estado se tiene que anticipar a esto, el Estado tiene que ser un Estado creativo que pueda crear políticas públicas que pueda pensar, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Cómo se va a dar o cómo se puede dirigir este proceso postlaboral? Entonces, lo que él plantea es que tampoco el Estado lo puede hacer solo. Acá hay actores centrales como las universidades, las cámaras empresarias, ¿no es cierto?, el sector privado, que todos tienen que colaborar. Entonces, acá se mira a la educación. Entonces se dice, bueno, tenemos una escuela descalzada del sector productivo, una escuela que nostálgica, que sigue representando las mismas consignas de hace 50 años y que, salvo honrosas excepciones, no puede anticipar o no vislumbra lo que se nos viene. Entonces, bueno, él plantea, bueno, ¿cómo podemos plantear la escuela, no? Primero dice, bueno, analicemos qué sectores sociales atiende. Después él trabaja mucho con los sectores marginales, los sectores empobrecidos, y plantea, bueno, ¿qué hacer con esos sectores? Pero primero, si vamos a la estructura del sistema, dice, bueno, ¿qué queremos? ¿Una escuela única, una escuela secundaria única, que conduzca por un lado a la universidad o al mercado de trabajo, como lo pensamos, o una escuela de doble vía, donde el chico durante ese proceso de escolarización tenga la posibilidad de hacer prácticas profesionalizantes y vaya, como es en Alemania o Suiza, a procesos tempranos. Tenemos que pensar procesos tempranos de entrenamiento temprano del trabajo, pero acá no estamos hablando de cualquier trabajo, no estamos hablando de oficios, de ser un técnico mecánico, porque lo más probable es que los autos lo terminen haciendo los robots. Es decir, ustedes piensen en lo que está planteando. Adidas proyectó para el año 2020 una fábrica en Alemania donde van a desaparecer miles y miles de puestos de trabajo de Asia, donde las zapatillas son programadas, ¿no es cierto?, por máquinas 3D, donde los proyectos los hacen las computadoras, donde la evaluación del proyecto la hace la computadora y directamente produce la computadora. En una fábrica que tiene 160 personas, el resto son robots, y donde eso, aparte de eliminar miles y miles de puestos de trabajo, en esas fábricas los robots hablan con otros robots. Donde se necesita muy poca gente para manejar una fábrica de la envergadura de Adidas. Y eso, que es una planta piloto que está en Alemania, se va a replicar en Estados Unidos y en diferentes centros donde Adidas va a concentrar la producción. Por lo tanto, cuando yo planteo, bueno, ¿qué le pasa al sistema educativo? ¿Para qué formo? Lo que plantea Yeyati es decir, bueno, creemos escuelas de doble vía, donde el alumno tenga un contacto cercano y temprano con el trabajo, pero aparte que lo ayuden
a pensar en trabajos y nuevos emprendimientos. Ahora, ¿cómo también tengo que pensar en la universidad? Bueno, la universidad tiene sentido que piense en carreras de 6, 7 años con tesis que no se terminan nunca, o tengo que pensar en una universidad graduada de 3 años con un título intermedio y un posgrado de 2 años que requiera un nivel de cierta especialidad o cierta complejidad. Y después, bueno, los postdoctorados y todo lo demás. Es decir, él plantea varios caminos con muchas colectoras, pero lo que dice que el sistema hay que redefinirlo en función de todos estos nuevos paradigmas que se plantean. Ahora, cuando él dice, bueno, los individuos del futuro van a ser estudiantes crónicos, toda la vida van a tener que estudiar y estudiar y estudiar, porque se calcula que una persona va a cambiar hasta 4 y 5 veces de profesión en su vida laboral. Entonces, lo que él plantea es decir, bueno, en Europa existe, que acá esto lo anticipó la Ley Nacional de Educación y se empezó a implementar a través del Ministerio de Trabajo de la Nación, son los consejos profesionalizantes o los consejos de habilidades donde en la misma mesa se sientan los sindicatos, se sientan los empresarios, se sienta el Estado del mercado. Esta puede parecer una tesis muy economicista, donde se evalúan las demandas del Estado y se evalúa también los déficits o las posibilidades que ofrece la formación a través del sistema educativo. Es decir, hay un proceso que se retroalimenta entre lo que está haciendo Europa. Hay prácticas profesionalizantes donde el trabajador es permanentemente reentrenado y recibe certificaciones. Esas certificaciones, tener una certificación que para un chico sería tener un título secundario, es lo que le posibilita ir a un mercado de trabajo y conseguir un trabajo. Y donde se hace, es decir, esos cursos, se toma cursos, esos cursos responden a ciertos contenidos, a su vez tienen una evaluación, tienen un cronograma y por último una certificación. Eso realmente dinamiza mucho el reentrenamiento de la fuerza de trabajo, pero no son cualquier curso. Si bien pueden haber cursos tradicionales, como puede ser un curso que tiene que ver con, qué sé yo, algún desarrollo industrial específico, generalmente son cursos de otro nivel, que tienen que ver con el diseño visual, la ciencia de los datos, otro tipo de competencias que se requieren ahora. Importante. Estamos hablando de oficios, ¿no es cierto?, para ser carpintero. Es una variedad de cursos donde el trabajador va entrando y saliendo del proceso en función de nuevas competencias. Ahora, para hacer esto yo tengo que tener un Estado bien plantado y aparte que decida dónde tiene que invertir y a qué sectores y en qué población va a invertir. Por lo tanto, esto es muy importante, porque yo puedo tener, acá se junta, ¿no?, el lugar donde vive, la cercanía que pueda tener yo a industrias más dinámicas, cómo yo potencio a través de la inversión ciertos nichos productivos, cómo yo voy a formar esos perfiles productivos o esos perfiles profesionales, ¿no es cierto? Y eso tiene que ser como una acción acordada entre el Estado y los sectores del conocimiento y los sectores empresariales. Esto no pasa en la Argentina, es decir, hubo un inicio a fines de cuando se vota la Ley de Educación Nacional, donde se habilitaba este tipo de certificaciones y hubo experiencias muy interesantes, ¿no es cierto?, que plantearon estos reentrenamientos desde los oficios tradicionales. Por ejemplo, acá en Mar del Plata nosotros
tenemos la escuela que está al Luro al fondo, que es de la UOCRA, donde se hacían cursos con nuevos materiales y demás, y se daban certificaciones. Por lo tanto, yo quería un trabajo y presentaba ese certificado y tenía más posibilidades, es decir,